Bien, hermanos, continuamos avanzando en el estudio de la carta de Primera de Corintios capítulo 7. Pablo comienza a dar algunos ejemplos ahora en cuanto a estados sociales. Él había recomendado quedarse en el estado que la persona se encontrara, a menos que sea un estado inmoral. Creo que la persona tiene que dar un cambio radical para venir a Cristo. Yo sé que tenemos que venir tal como somos, como el famoso canto, ¿verdad? Tal como somos venimos a Cristo, pero no podemos quedar tal como somos. Tenemos que cambiar, Entonces, después de tratar lo que es la soltería y el matrimonio, vamos ya a ir dejando ese tema atrás. Ahora, él trata un tema importantísimo para los judíos y sobre todo muy controversial en aquella época de la iglesia primitiva, lo cual era el tema de la circuncisión. Yo pienso que todo tema bíblico es importante, que todo lo que Dios hace, lo hace con propósitos sabios, persiguiendo un objetivo fijo. Y nosotros sabemos que la circuncisión es un tema bíblico y lo encontramos aquí en los versículos 17 al 20. Vamos a leerlo y después vamos a hacer el comentario sobre estos versículos que vamos a estudiar en esta noche. Primera de Corintios 7, 17 al 20. Y si ya lo tienen todos, sigan con la vista. Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. O sea que, si él trae esta aclaración a la iglesia de Corintio, es porque era un problema más que él quería resolver o simplemente aclarar las mentes de aquellos oyentes que tenían sus diferentes opiniones en cuanto a la circuncisión. La mayoría de nosotros sabemos lo que es la circuncisión, pero tenemos que verlo bajo dos aspectos. Número uno, como un acto físico. Como un acto físico, la circuncisión es la operación por la que se extirpa el prepucio del miembro viril. Según la Organización Mundial de Salud, en el año 2007, se estimó que el 30% de los hombres del mundo eran circuncidados. El 30%. Ahora, la circuncisión no es solamente un acto físico, es también un acto religioso. Siempre que fue un rito ordenado por Dios, claro, un rito lleno en simbolismo, que es lo que vamos a ver a través de este estudio, viene a ser un acto religioso porque tenía un significado espiritual y un significado muy grande, un significado representativo especial, porque se refiere a la consagración de un pueblo a Dios separándose del mundo. Eso es lo que significaba la circuncisión. Repito, la separación de un pueblo a Dios separándose del mundo. Y vamos a tener ese concepto pendiente porque después, cuando vayamos a ver la relación del cristiano con la circuncisión, vamos a regresar a ese significado. Sin embargo, este rito era además practicado por otros pueblos. En el Islam se practica la circuncisión. Los egipcios, hay pruebas, hay datos de que era una práctica muy antigua, como es en muchos países africanos. Pero tenía otro significado, no era el significado que Dios le había dado para con Israel. Ejemplo, para los egipcios,
era un rito de iniciación a la pubertad. Ese es el que todavía se practica en muchos países africanos. Y nosotros conocemos la circuncisión neonatal o en recién nacidos, que muchos la practican por motivos de higiene y por prevención de enfermedades infecciosas. Sin embargo, los que han estudiado dicen que este repliegue de piel y mucosa es dotado con terminaciones nerviosas y es un órgano funcional, ya que protege el miembro viril de estímulos molestos durante la vida cotidiana y de la querantinización, la cual altera la sensibilidad porque es uno de los principales receptores nerviosos del estímulo sensorial. O sea, la parte que cortan, dicen, es muy, pero muy importante. Inclusive hoy día dicen que se realizan protestas contra la circuncisión neonatal. En otras palabras, están diciendo, no se lo hagan a los bebés, déjenlo, que en un futuro, si ellos quieren tomar la decisión, que la tomen. Están hasta protestando en contra de la circuncisión neonatal, porque, como dice, ese órgano tiene otros beneficios, y no quiero hablar de eso precisamente menos en un estudio bíblico, pero me refiero, es muy importante. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué significado tenía la circuncisión para Israel? Vamos a ver que cumplía un doble propósito. Cumplía un doble propósito. Servía como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y con su descendencia. Recuerda, la consagración de un pueblo a Dios. Pero también servía como el sello de la justicia de su fe. Fíjese, el sello de la justicia de su fe. Si vamos a Génesis, el versículo 17, y este segundo propósito, hermanos, fue el que no fue muy claro, muy entendido por los cristianos primitivos. Ustedes saben los problemas que tuvo Pablo y cómo tuvo que enfrentarse a los mismos líderes de la iglesia cuando ellos estaban ordenando la circuncisión de los que venían al cristianismo, o sea, de los gentiles. Y cómo Pablo fue el primero que se opuso a eso, y lo llevaron al concilio, y él predicaba en contra de eso, y muchos problemas tuvo Pablo. Por eso que le digo, esto es era muy importante, por lo menos en aquella época. Ya nosotros hemos sobrepasado la idea de no ver la circuncisión como una ordenanza, sino simplemente como un rito, pero en aquel tiempo no. Repito, el segundo propósito es verlo como el sello de la justicia de su fe. Génesis 17, versículos 9 al 11. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Lo vamos a dejar ahí. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó. Según el Génesis 21:4, ya lo vemos a él cumpliendo el pacto en su hijo Isaac. En Levíticos 12:3 es donde está la ley. Pero acuérdense que aquí está Dios haciendo un pacto con Abraham, pero después es ratificado en la ley y se encuentra en Levíticos 12:13, donde dice: todo varón de la casa de Abraham debía ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto era tan importante. Usted sabe lo que le ocurrió a Moisés una vez, ¿verdad? Cuando ya Moisés estaba listo para ir a Egipto y se despidió de su suegro y se fue con su esposa y sus 2 hijos
de buenas a primeras Jehová lo visitó y lo enfermó que por poco se muere. Si Séfora no coge una piedra afilada y le corta el prepucio a su hijo y se lo tira ahí en los pies y le dice, tú eres un marido de sangre por la circuncisión, Moisés se hubiera muerto. Porque Moisés se había olvidado o no había cumplido esta ordenanza de Dios. Fíjense lo importante que era. Eso usted lo puede leer en el capítulo 4 de Éxodo. Jesús fue circuncidado al 8º día de su nacimiento, Lucas 2:21. Y prácticamente de la ley, aparte de la ley, la circuncisión vino a ser sinónimo de Israel. Ellos decían, nosotros somos los circuncisos y los gentiles son los incircuncisos. O sea que vino prácticamente a ser sinónimo de Israel. Ahora, en cuanto a ser señal o el sello de justicia de la fe, lo que estamos hablando aquí es que la circuncisión iba a servir de señal de la justicia de la fe que tenía estando Abraham aún incircunciso. O sea que lo que comenzó fue la fe. Después la circuncisión vino a ser señal de esa fe. Más o menos es el mismo equivoco que hoy día se comete con el bautismo, donde hay mucha gente que piensa de que el bautismo salva. Y no es así. Lo que te salva es la fe. Luego el bautismo viene a ser nuestra señal o el símbolo de la fe. Bueno, la misma idea con la circuncisión. Lo que salvaba, lo que justificaba era la fe puesta en Dios. Y entonces se circuncidaba como señal o marca de esa fe que tú declarabas. Por eso Abraham viene a ser padre, modelo y guía no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo que me está diciendo aquí es que lo que verdaderamente se necesita para uno salvarse es la fe. A los judíos no les bastaba la circuncisión para ser justificados. Ellos también necesitaban la fe como todos los demás. Todos esos salvos del Antiguo Testamento fueron salvos también por la fe. Entonces ya entienden que al malinterpretar la idea de la circuncisión y verla como un acto de justificación, fue que comenzaron a exigirla a los gentiles que iban entrando al cristianismo. Al que entrara al judaísmo se lo exigía. Esa era prácticamente una ley que si tú querías ser un prosélito del judaísmo, una de las cosas que tú tenías que hacer, aparte de bautizarte también, era circuncidarte. Pero cuando ya viene a ser con el cristianismo, ahí es donde Pablo se enfrenta grandemente y lucha por deshacer esa idea que había en la iglesia. Problema, lo que Dios ordenó, porque aquí lo vemos claramente, que la circuncisión fue un pacto de Dios con Abraham y una ley para que fuera seguida por todos los demás. Como todos nosotros los hombres, todo lo volvemos un problema. Aquello se volvió en un acto formal y dejaron el lado del mismo pacto. Por eso que en Levítico 26:41 Dios habla de Israel como un pueblo incircunciso. ¿Viste? Ellos estaban circuncidados, sin embargo les dice incircuncisos de corazón, porque habían caído en la rutina, en seguir el rito, pero habían olvidado que aquello era una señal de la fe en Dios. Y de eso se habían olvidado. Ahora, ¿qué relación tiene la circuncisión y el cristiano? Lo que nos interesa acerca de este tema, hermanos, es la fe. Y cómo se ve la circuncisión bajo el nuevo pacto de gracia. El mismo Pablo se encarga de enseñarnos que la circuncisión ahora en el cristiano viene a ser tipo de crucificar la carne con todo lo que comporta. Quiero que leamos algunos versículos. Filipenses capítulo 3, el versículo 3. Filipenses 3:3.
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora nosotros somos la circuncisión. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Colosenses 2:11 nos sigue dando luz. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Ven? Que ahora la circuncisión es el crucificar la carne. Así que podemos decir que hasta las mujeres cristianas están circuncidadas. Porque Romanos 6:6. Romanos 6:6. Esta es nuestra circuncisión, hermanos. Por eso que es un tema importante, un tema actual. Todavía lo necesitamos nosotros, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pero la parte que nos importa es que el yo negarme a mí mismo, el mantener mi naturaleza pecaminosa y carnal muerta. Por eso dice, crucificada. Esa es ahora mi señal de mi fe. Igual que la circuncisión era una señal de la fe del pueblo de Israel, ahora mi testimonio, mi manera de lidiar con mi naturaleza pecaminosa es mi señal y mi marca que soy de Cristo. Es mi identificación con Cristo Jesús. Que esa es la relación que tiene ahora la circuncisión con el cristiano. Pero recuérdense, aquí lo importante es la fe, hermanos, ser justificados ante Dios. Yo pensando en esto, yo me preguntaba, ¿por qué no todos los hombres se preocupan por el pecado? El pecado es el problema más grande que tenemos nosotros los hombres, porque es un caso judicial, legal, ante el legislador del mundo y ante el Creador. Tenemos un caso abierto, un caso judicial legal. Si a usted le envían por correo, de buenas a primeras recibe una notificación de que usted está en problemas con la ley, con el gobierno de este país, tiene un caso judicial que necesita presentarse en corte. Usted coge esa carta y la echa en una gaveta o la echa en la basura o dice, esto. O se preocupa y hace todo lo posible por aclarar o arreglar su situación. ¿Qué usted hace? Bueno, es más, cuando usted lo llaman a jury duty, ¿usted lo ignora? Aunque nadie quiere participar. Pero lo ignora o no lo puede ignorar. ¿Verdad que no se puede ignorar? Esa es con la ley del país. Pero nosotros tenemos un caso abierto con el legislador y creador del mundo. Es un caso abierto. Por lo tanto, lo que más yo necesito es ser justificado ante ese Dios. El mismo Dios nos dice, ustedes no pueden. Mira Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. O sea, no podemos, como dice, ignorar esa realidad. Pero lo glorioso del Evangelio es que Jesucristo cumplió con toda justicia en nuestro lugar. Por eso dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, quiero que lo lean porque dice,
Lo comprueben por ustedes mismos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Entonces, el ser justificado por la fe, como dice Efesios 2:8 y 9, y el famoso Juan 3:16, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, viene a ser lo más importante para mí, resolver mi problema legal. Ese problema legal no se resuelve con obras, no se resuelve con religiones, y menos se resuelve con la circuncisión. Menos se resuelve de esa manera. El único que puede resolvernos ese problema es Jesucristo. Ahora, recuerdan que les dije, la circuncisión era un signo de consagración de un pueblo a Dios, separándose del mundo, hermanos. En nuestro caso, cada uno de nosotros hemos sido comprados, hemos sido separados, hemos sido consagrados para Dios y separados del mundo. Jesús lo dijo en su oración intercesora, no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Santifícalos en tu verdad. Jesús habló de esa manera. Entonces nosotros tenemos que ver ese gran privilegio que tenemos, hermanos, con una tremenda responsabilidad. Qué bueno va a ser el día que ya se acaben todas estas primeras cosas y estemos delante de la gloria de Dios. Ya no tenemos que enfrentar más problemas físicos de salud, ni problemas con el pecado, ni problemas de cualquier índole que ocurre en esta tierra, porque esta tierra es una vida tormentosa. Yo siempre lo digo, resuelves una cosa y en el momento ya tienes otra para resolver. Y es así. Y todos estamos esperando esa esperanza gloriosa de un cambio de vida. Yo no sé usted, hermano, pero yo lo ansío. Yo anhelo ese cambio de vida. Lo anhelo de verdad. Ahora, eso es un tremendo privilegio que tenemos por gracia. Pero nadie quiere pensar en la responsabilidad de lo que es haber sido puesto aparte, haber sido consagrado para Dios. Yo siempre digo esto, hermano. Como cristianos, nosotros tenemos que vivir para el cielo, sobrevivir la tierra. Yo no sé si usted ha pensado, ha canalizado esa idea. Vivir para el cielo, sobrevivir la tierra, no al revés. No al revés. Vivir para el cielo y sobrevivir la tierra es lo que están haciendo ustedes, porque son fieles a Cristo. No todo cristiano vive de esa manera. Y por eso que el tema de la circuncisión me tiene que hacer pensar a mí que está hablando aquí de una consagración de un pueblo, de una santificación de un pueblo que Dios quiere usar. Que hemos sido no dejados en el mundo de las tinieblas, hemos sido sacados de ese mundo, pero para Él poseernos y para Él usarnos. Entonces, si somos para Él, ¿cómo vamos a estar jugando con el pecado como si fuéramos incircuncisos? Incircuncisos de corazón. Por eso que, hermanos, es que en cuanto a Corintio, el apóstol aclara este asunto por el hecho que habían judíos cristianos, casi digo la otra palabra, había judíos cristianos tratando de judaizar a los gentiles. Fue un asunto que Pablo tuvo que combatir porque es un asunto contra la gracia, pero no quería que ahora, porque hermano, en la viña del Señor lo hay de todo. Créame que lo hay de todo. Lo que Pablo no quería ahora es que los judíos circuncidados se sintieran mal porque estaban circuncidados. O sea, para que no se sintieran mal, es que les habla de esta manera. Ustedes ven aquí en Corintios, si tú estás circuncidado, bien; si tú no estás circuncidado, también. Circuncidarse no es nada, es decir, absolutamente nada. Quiere decir, no es lo externo lo que aquí importa, es lo interno, hermanos. Es lo interno. Las dos cosas
tienen sus beneficios. Y este estudio puede servir quizás para muchas madres encintas que saben que van a tener su niñito varón y a veces no saben qué hacer en un caso así. Y digo, ay no, porque la Biblia dice que hay que circuncidarlo al 8º día. No, eso fue con Abraham. Ya ese rito pasó. En el aspecto espiritual ya pasó. Ahora lo que importa es nuestro corazón con Dios. Si usted va a circuncidar a su bebé, es solamente por un acto físico. Repito, hay quienes dicen, sí es conveniente para higiene, evitar infección, inclusive dicen que los que están circuncidados tienen menor riesgo de contraer el SIDA. Pero hay otros por aquí que dicen, no, esa parte es importante en el hombre, por X razón, yo no se las voy a decir ahora. Pero entonces ambos te dicen, entonces la persona que elija, hermanos, pero no tiene por qué venir a la Biblia a decir, yo tengo que hacer lo que dice la Biblia en este aspecto. Por eso Pablo lo aclara aquí bien en el versículo, creo que es el 20, el 19, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo importante para el cristiano, que nosotros estemos preocupados por guardar los mandamientos, crucificar la carne, reconocer que hemos sido llamados a ser un pueblo santo, consagrado a Dios, y requiere la crucificación de la carne. Eso sí tenemos que crucificar la carne, ¿no? Tampoco literal, ¿no? Hay que aclararlo, hermano, hay que aclarar todo. No voy a hacer que alguien por ahí salga con la cruz a rastro. No, es crucificar la carne, quiere decir matar la naturaleza pecaminosa, vivir para el Espíritu, vivir para Dios. Que el Señor les bendiga, hermano.